Doctor, buenas noches, sí, se ve. Bien. ¿Qué dice de título? Organización histológica Organización del científica del testículo. testículo. Excelente. Bueno, entonces empezamos con el testículo. Obviamente vamos a ver aparato genital masculino. Y ahí lo que tenemos que aprender es comprender cómo está organizado el testículo histológicamente. Luego tenemos que aprender cómo se identifica un túbulo seminífero y conocer las funciones de este órgano que es el testículo. Ya, ahora, macroscópicamente, el testículo, es decir, visto a simple vista, mm, primero lo que presenta es una cápsula de tejido conectivo, que es toda esta, que se llama túnica albugínea, ¿ya? Esta es la túnica albugínea, aquí está anotado. Y esta túnica albugínea, miren, es la que va a formar el estroma del testículo. Ustedes saben, si es que tiene estroma, tiene mm, parénquima, ¿no es cierto? Entonces, los túbulos seminíferos van a ser el parénquima del testículo. Entonces, todo lo que es el estroma va a estar formado por la túnica albugínea y el parénquima por los túbulos seminíferos. ¿Ya? Y estos túbulos seminíferos, a su vez, van a tener tabiques que van a ser parte del estroma, ¿ya? Tabiques de tejido conectivo, ¿ya? Que se denominan tabiques testiculares, que van a estar entre conducto seminífero y conducto seminífero. Por lo tanto, ya tenemos la túnica albugínea, ya tenemos el mediastino testicular, que es esta parte del mediastino testicular. Luego tenemos los tabiques testiculares, como pueden ver ahí. Estos son los tabiques testiculares. Y por último tenemos los túbulos seminíferos. Entonces, esas son las estructuras que va a comprender el testículo. Túnica albugínea, mediastino, túnica albugínea, aquí está, que es el estroma, más sus tabiques testiculares. Luego tenemos el mediastino testicular, obviamente va a estar en el medio. Estos son los tubos rectos, ¿ya? Luego tenemos los túbulos seminíferos, que son estos, los túbulos seminíferos. Son de gran importancia y justamente vamos a ir viéndole ahora, ¿ya? Por lo tanto, miren, ustedes tienen que saber esto de memoria, ¿no? ¿Cuáles son las partes desde el punto de vista histológico del testículo? La túnica albugínea, el mediastino testicular, los este sería el mediastino testicular, los tabiques testiculares, que ya lo vimos hace un momento, los túbulos seminíferos, que son estos, y estos que están con letra color naranja son los túbulos rectos que van a ir a comunicarse con el mediastino testicular. Bueno, una vez de que se forme este mediastino, va a formar una especie de red, y a esa red se va a denominar rete testis, o como red testicular, rete testis. Bueno, aquí podemos ver una vista ya un poquito microscópica de cómo están los túbulos seminíferos. Bien, son túbulos que van a estar plegados, en realidad van a estar arrollados ahí adentro. Pero acá nos está mostrando un túbulo seminífero, cómo es al corte transversal y cómo el túbulo seminífero va a ser el encargado de producir a quién, al espermatozoide. Bien, entonces los túbulos seminíferos van a tener la función de producir a quién, al espermatozoide. Y acá, ¿cómo se llama esta estructura? A ver, ayuden. Muy bien, es el epidídimo. Ahora, los conductos que van al epidídimo se denominan conductos eferentes, eferentes. Y el que sale del epidídimo, que es este, es el conducto deferente. ¿Entienden? El conducto deferente. ¿Y el conducto deferente hasta dónde va?
hasta las vesículas seminales, ¿no? Hasta aquí, hasta las vesículas seminales, que están por detrás de la vejiga y cercanos, obviamente, a la próstata, ¿ya? Entonces, este sería, obviamente, la vía espermática, que va a empezar, obviamente, desde el epidídimo, con el conducto deferente, hasta llegar a las vesículas seminales. Entonces, estos son los túbulos seminíferos, visto, digamos, en forma esquemática, ya donde se van a producir la célula germinal masculina, que es el espermatozoide. Ahora, ¿cómo vamos a ver al testículo microscópicamente? Vamos a ver que por fuera tiene todo esto que se denomina, ¿qué túnica es? Muy Virginia. bien, túnica albugínea. ¿Qué forma? El estroma. ¿Y esto qué sería? El Parénquima como tal. parénquima. Y está lleno de túbulos semi, Mamíferos. semi. Muy bien. Entonces, aquí ven, miren, la túnica albugínea de color naranja. ¿Ya? Ahora, vamos a ver microscópicamente a los túbulos seminíferos. Van a tener mucho cuidado de confundir esto con los que corresponden, por ejemplo, al riñón. En el riñón también tenemos túbulos contorneados proximales, túbulos distales, y muchos se confunden al ver estas imágenes y dicen, bueno, este es un túbulo proximal, este es un túbulo distal, y en realidad son túbulos seminíferos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que aprender de estos túbulos seminíferos? Esto es una visión un poco grande todavía de los túbulos seminíferos. Por lo tanto, vamos a ver una imagen un poco más pequeña. ¿Qué tenemos que aprender de los túbulos seminíferos? Los túbulos seminíferos son las estructuras donde se va a producir la espermatogénesis. Es decir, aquí es donde se van a formar los espermatozoides. Pero entre túbulo seminífero y túbulo seminífero hay unas células que se llaman células intersticiales. Estas células intersticiales también se denominan células de Leydig, así como está escrito acá, células de Leydig. ¿Quién sabe para qué sirven las células de Leydig? Chicos, participen, hagamos dinámica la clase. Es que quiero que, miren, si volvemos hacia atrás, que termine la clase y que ustedes sepan que el testículo tiene túnica albugínea, que tiene mediastino testicular, que tiene tabiques testiculares, que tiene túbulos seminíferos, que tiene túbulos rectos. Ya tienen que saber al finalizar la clase. Entonces, también tienen que saber que el testículo tiene parénquima y tiene estroma. El parénquima está dado por la túnica albugínea más sus tabiques testiculares, ¿ya? Y el estroma está dado, obviamente, ¿por quién? Por los túbulos seminíferos, que estos son los túbulos seminíferos. Cada túbulo seminífero termina un tubo recto. Estos tubos rectos se van a poner en contacto con el mediastino testicular que forma una especie de red, y esa red se va a denominar rete testis. ¿Se entiende? Chicos, Sí, bueno, Doc, se entiende. bueno, participen, Sí, Doc. porque necesito saber si es que la devolución de ustedes es muy importante para mí para seguir. Ya. Entonces, esos mismos túbulos seminíferos que vimos aquí, estos túbulos seminíferos, estos, lo vamos a ver ahora al microscopio. ¿Cómo lo vamos a ver? Se va a ver de esta forma. Estos en corte transversal, este en corte longitudinal, pero son túbulos seminíferos. Pero ¿qué estás viendo? Que entre túbulo y túbulo hay unas células. Estas que son diferentes, miren, son más acidófilas. Aquí también. Aquí también. ¿Cómo se llaman esas células? Células Células intersticiales o células de Leydig. Muy bien. Estas son las células intersticiales de Leydig.
¿ya? Esas células de Leydig, que son estas, ¿para qué sirven? Excelente. Para eso sirven las células de Leydig. Ahora, miren, si seguimos ampliando un poquito la imagen, vamos a encontrar que el túbulo seminífero, seguimos en túbulo seminífero, no se pierdan. La primera capa, la capa más externa, más superficial, porque hay una parte que es luminal, que está con la luz, y hay una parte basal, que está con la base del túbulo seminífero. La parte luminal está, miren, con qué tipo de células, unas células bien redondeadas, con núcleos bien definidos. En todo ello, miren, ¿cómo se van a denominar estas células? ¿Alguien sabe? ¿De Sertoli, Doc? No, pero bien por su participación. Estas son las espermatogonias. Espermatogonias. Pero vamos a agrandarlo un poquito más. A ver, vamos a ver si es que hay alguna imagen donde me muestre. No, no me muestra, pero vamos a hacer que me muestre. A ver, tal vez un poquito más atrás. Mm, ya. Tengo otras diapositivas en las que les voy a mostrar mucho más claro. Ya. Entonces, estas son las espermatogonias. Ustedes han llevado en embriología. La espermatogonia, ¿en qué se transforma? La espermatogonia, ¿en qué se transforma? En espermatocito primario, ¿no? Entonces, ¿quién le sigue a las espermatogonias? Los espermatocitos primarios. ¿Y quién le sigue a los espermatocitos primarios? Los espermatocitos secundarios. ¿Por qué no se ven los secundarios? Porque los primarios, la meiosis es muy veloz y los secundarios casi no se ven. Después tenemos las espermátides. Estas son las espermátides. Estos que se ven como puntos negritos, esas son las espermátides. Miren, espermátides, espermátides. Ahora, ¿qué pasa? Que estas espermátides, miren, empiezan a tomar otra coloración, como ser esta, como ser esta, como ser esta. Entonces a esas se llaman espermátides tardías, ¿ya? Y las espermátides tardías son las que van a dar lugar a los espermatozoides. Entonces, si vamos en orden, primero, espermatogonia. Segundo, espermatocito primario. Tercero, espermatocito secundario. Cuarto, espermátide, ¿no? Temprana. Luego, espermátide tardía. Luego, espermatozoide. En ese orden se van a ir formando. ¿Y quiénes van a ir actuando para que se dé esta formación? Aquí hay unas células, miren, de aspecto más o menos triangular. Esas son las células de Sertoli. En cambio, los espermatocitos primarios tienen, miren, así como un ovillo. Este es un espermatocito primario, este es un espermatocito primario. ¿Por qué se les dice que tienen como un ovillo? Es que ahí están los cromosomas en plena meiosis, ¿ya? En cambio, las células de Sertoli son distintas, ¿no? Aquí está, mira, este es un espermatocito primario, pero les voy a mostrar unas imágenes donde no les va a quedar dudas en la siguiente diapositiva. Bueno, esto está pasando en el conducto espermático. Pero entre conducto espermático y conducto espermático, ¿quién tenemos? A las células de Leydig. Por lo tanto, si yo les pregunto, ¿qué células encontramos en el conducto espermático? ¿Quién me responde? Encontramos las células de Leydig o células intersticiales que son productoras de hormonas como la No, testosterona. no. Le agradezco su participación, pero le estoy preguntando en el conducto seminífero, no en el espacio intersticial, en el conducto seminífero, aquí.
En es, Espermatogonias, muy espermátides, bien, células muy de bien. Sertoli. Ya, pero falta. Entonces serían primero las espermatogonias, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides tempranas, espermátides tardías y espermatozoides. Ese es el orden. Y además las células de Sertoli. ¿Cuál es la importancia de las células de Sertoli? Que van a formar la barrera hematotesticular y también van a ayudar para la migración de estas células desde aquí hasta la luz del túbulo seminífero. En cambio, entre este que sería ¿cómo se llama? Un conducto seminífero y este otro conducto seminífero y este otro conducto seminífero, ¿qué encontramos? Células intersticiales de Leydig. Por lo tanto, no olviden, las células de Leydig no están en los conductos seminíferos, son intersticiales, están entre conducto y conducto. ¿Se entiende, no? Chicos, Sí, doctor. bueno, muy bien. Seguimos. Ahí están los túbulos seminíferos, los túbulos rectos, las retetestis, túbulos seminíferos, retetestis, los tabiques testiculares. Conclusión. El testículo es un órgano macizo rodeado por una cápsula túnica albugínea y que se organiza en lobulillos. En estos lobulillos vemos múltiples cortes de túbulos, que son los túbulos seminíferos, y las células de Sertoli. Ambos tipos de células tienen relación con la espermatogénesis. Entre los túbulos seminíferos, entre tubo y tubo, podemos ver las células de Leydig, que tienen función endocrina, es decir, producen testosterona. Estos túbulos seminíferos se continúan con los túbulos rectos, que se continúan las redes testis, luego este continúa con los órganos que componen la vía espermática. Bueno, entonces, ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. Listo. ¿Se ve la diapositiva? Chicos, sí, 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 sí. Está bien, se ve, ¿no? Es la misma, sí, ya está bien. Entonces vamos a volver a la otra imagen. Testículo 2, esta debe ser. Esperemos que sí. Y si no es ese, estamos listos. Compartir pantalla, aparato genital. Ver este. ¿Eso se ve o no? ¿Se ve? Ya, muy bien. Bueno, seguimos con los túbulos seminíferos. Ahí ven los túbulos seminíferos que no se tienen que olvidar. Pero ¿qué es lo que tenemos que aprender de los túbulos seminíferos? De que tenemos las células de Sertoli, habíamos dicho. Miren, estas células que ven así como si fuera un espacio, una forma atigrada, como tuviera varios filamentos, eso adentro, ¿qué son? ¿Mm? No, estitas son las espermatogonias, miren qué bonitas, están cerca a la membrana. Espermatocitos primarios. Espermatocitos primarios, muy bien, ¿ya? Entonces, en cambio, las células de Sertoli, estas serían las de Sertoli, mira, estas de Sertoli, no es igual que esta.
Esta es distinta. Esta es una célula de Sertoli, ¿ya? Y vamos a ir buscando y seguramente acá hay otra célula de Sertoli. Las células de Sertoli, estas son células de Sertoli, esta es célula de Sertoli, esta es una célula de Sertoli, esta es una célula de Sertoli. ¿Qué dice? Son células epiteliales cilíndricas altas que no se dividen en el adulto. ¿Para qué sirven? Mantienen la espermatogénesis, regulan el movimiento de las células germinales. ¿Por qué? Porque mientras están en el tubo espermático, no tiene movimiento esas células. Entonces, ¿quién le permite el movimiento? Las células de Sertoli. Ella es la que le permite el movimiento. Y no solamente le permite el movimiento, sino que le da nutrición a las células germinales, a los espermatogones, les nutre. Y no solamente, ahí está, miren las células de Sertoli, lo que les había dicho, está con azul. ¿Ven? Aparece prismático o a veces triangular. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es la función de las células de Sertoli? Forman la barrera hematotesticular que nos protege contra las lesiones que puede haber en el testículo, por ejemplo, cuando nos da una papera. Esta barrera hematotesticular obviamente nos protege de infecciones, de virus, de todo. ¿Quién forma la barrera hematotesticular? Las células de Sertoli. ¿Quién nutre a las células germinales? Las células de Sertoli. ¿Quién permite el movimiento? Las células de Sertoli. ¿Quién mantiene la espermatogénesis? Las células de Sertoli. Espero que tomen en cuenta. Luego van a decir, mi otro docente me dijo otra cosa. Estoy hablando clarito. Fagocitan a las células germinales anómalas. Si es que una célula germinal anómala, se la tiene que fagocitar. También produce el líquido testicular. Sintetizan altas concentraciones de testosterona. También produce testosterona, ¿no? Y también produce una hormona que se llama la hormona antimulleriana, ¿ya? Entonces produce una regresión de los conductos de Müller. ¿Qué significa? Que los hombres no tenemos estos conductos de Müller, si para, no somos masculinos, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber la antimülleriana, en cambio en la mujer tiene que haber la mülleriana. Luego, inhibe la liberación de la hormona folículo estimulante. ¿Por qué? ¿Acaso los hombres tenemos folículos? No. Entonces, hay una hormona que se llama inhibina, que disminuye la liberación de la hormona folículo estimulante en la hipófisis. Miren, todas esas son las funciones de las células de Sertoli, pero aquí lo van a ver mucho mejor todavía. Es un esquema donde ven, miren, espermatogonia, espermatocito primero, espermatocito secundario, espermátide temprana, espermátide tardía y espermatozoide. El paso de espermátide tardía a espermatozoide se denomina espermiación. Espermiación. A ver, preguntando, Paola, ¿qué células son estas? Diga, si se... Muy bien. Zúñiga, ¿qué son estos? Zúñiga, Sí, lo que estoy tratando de identificar. no, No Espermatogonia, sé. ¿no? ya, muy bien, Zúñiga. Solo tiene que seguir esta secuencia. Mire, solo esta secuencia. La de aquí, la del costado. Espermatogonia, espermatocito primario. El secundario hemos dicho que no se ve, ¿no es cierto? Luego la espermátide temprana, que son estos como granos de uva, espermátide temprana, y estas que ya están medio claras serían las espermátides tardías. Y estas espermátides tardías, ¿a quién van a dar lugar? Al espermatozoide. Aquí se ven algunas colas de espermatozoides. ¿Se dan cuenta, no? El proceso de paso de espermátide tardía a espermatozoide se denomina espermiación.
Ahora, en cambio, las otras células, ya hemos visto Sertoli, ahora estamos viendo Leydig. Y chicos, esto se ve en el microscopio, así que tienen que verlo. Células de Leydig. Entre túbulo seminífero y túbulo seminífero están las células de Leydig, que son eosinófilas con inclusiones lipídicas. Tienen grasa también alrededor. ¿Por qué? Porque necesita colesterol para formar testosterona. Entonces, las células de Leydig son células eosinófilas con inclusiones lipídicas y secretan testosterona. En cambio, hay otro tipo de células que están entre conducto seminífero y conducto seminífero que se llaman las células mioides. Están en la lámina propia del tejido conectivo de los túbulos por fuera de la membrana basal del epitelio seminífero. Forman 3 a 5 capas de células peritubulares contráctiles y que ayudan en el peristaltismo. ¿Para qué? Para que el espermatozoide pueda ser expulsado. Sintetiza colágeno, no hay fibroblastos típicos. Entonces, ustedes tendrían que averiguar lo siguiente. El epitelio seminífero contiene dos poblaciones celulares, las de Sertoli y las células germinales. ¿Cuáles son? Otro. Las células de Sertoli cumplen un rol fundamental en regulación de la espermatogénesis y en la diferenciación masculina de las gónadas durante la embriogénesis. Eso es cierto, pero ¿cómo produce esa regulación de la espermatogénesis? Las células de Leydig producen testosterona, es necesario para diferenciar células germinales. ¿Cómo producen testosterona? Y las células mioides están por fuera de la membrana basal del epitelio seminífero. Entonces, ¿qué preguntas para investigar? ¿Qué compartimiento genera la barrera hematotesticular? Tienen que saber. Hemos hablado de barrera hematotímica, barrera hematoencefálica, ahora vean barrera hematotesticular. ¿Cómo está formada la barrera hematotesticular? ¿Qué estadios de las células germinales se encuentran en cada compartimiento? ¿Por qué creen que es importante mantener separado de la sangre a los estadios más avanzados de la espermatogénesis? En 5 segundos se va a cortar y volvemos, les vuelvo a habilitar el WhatsApp, digo el Zoom. Ahí está la barrera hematotesticular para los que quieran ir copiando de una vez. Chicos, ¿ustedes me logran ver o no? Sí, Ah, bueno, Yo no lo veo, Doc. yo tampoco les veo a ustedes. No sé qué está pasando. Miren ahí todo, ahí está la barrera está hematotesticular, cómo se forma la barrera hematotesticular, cómo están distribuidas las células. Todo eso son preguntas de examen. Listo. Entonces, enseguida vamos a ingresar a otro tema. en el caso, recapitulando, serían fagocitan a las células germinales anómalas, van a ¿Ya? producir como tal el líquido testicular, van a sintetizar como tal la testosterona, van a hacer la regresión de los conductos de Müller mediante la hormona antimülleriana, inhibe y disminuye la liberación de la hormona folículo estimulante y la hipófisis. Excelente. Claro, porque los hombres tenemos hormona folículo estimulante. Sí, pero no tenemos folículos. Todos los folículos están ustedes en los ovarios, ahí lo tenemos. Bueno, ya me dijo que tenía no sé cuántos minutos y sigue funcionando esto. Bueno, que termine. Voy a ir buscando otro video. Mm, Sistema reproductor masculino, aparato genital. mm, Sistema urinario. mm, ¿Entendieron aparato genital masculino?
Sí, Doc. Ya saben dónde está el conducto deferente, el epidídimo. Saben están formando los túbulos seminíferos, cómo se forman los espermatozoides, qué tipo de células tiene el conducto seminífero, qué son las células de Sertoli, qué son las células de Leydig, la función de cada una de ellas. Todo eso hemos avanzado. Muy bien. Tengamos un descanso de unos 3 minutos hasta que se acabe este y les vuelvo a conectar. Doctor. Ya, ahora sí. Eh, a ver, vamos a poner esto. ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor, está con generalidades. Ahora, ¿qué dice? Vías espermáticas. Ya, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver las vías espermáticas. Ustedes saben de que el testículo tiene, en primer lugar, un parénquima. Sobre ese parénquima hay una estructura que se denomina el epidídimo. Al epidídimo llega el conducto. Miren, tienen que darse cuenta de esto. ¿Qué se llama esto? Túbulos seminíferos. Muy bien, los que están en clases, obvio, están atentos. Ya, estos son los túbulos seminíferos. Esto, Túbulos rectos. ya, muy bien. Esto, eh, Rete testis. rete testis, muy bien. Ya. ¿Qué otro nombre tiene? Mediastino Mediastino testicular. testicular. ¿Quién está participando? ¿Roque? Torrejón. Torrejón, bien, bien, Torrejón. Estás atento. Bueno, Torrejón. Esto es rete testis. Esto es túbulo seminífero. ¿Esto qué es, Torrejón? La túnica albuginea. Muy bien. Entonces, de la rete testis van a nacer, miren, unos conductos. ¿Qué se llaman? Conductillos eferentes.
eferentes. ¿Dónde van a ir? Al epidídimo. El epidídimo tiene cabeza, tiene cuerpo y tiene cola. Y en el epidídimo el espermatozoide se mueve o no se mueve, porque aquí no se movía. No se mueve todavía, tiene que sufrir un proceso de maduración en el epidídimo antes de salir por el conducto deferente. ¿Dónde hacen la vasectomía? ¿En el conducto eferente o en el deferente? Chicos, participen. Señoritas, vamos. Digan lo que sea, es decir, Doctor, el conducto aferente. aquí se hace la vasectomía, Diferente. ahí se hace vasectomía, ¿sí? Y así, no tengan duda. Si nadie está respondiendo, responde lo que se te cante. Nadie te puede juzgar. Aquí se hacen las vasectomías. Ya, muy bien. Aquí en el epidídimo va a tener un proceso de maduración de los espermatozoides y cuando ya estén listos van a salir por el conducto deferente. Pero el conducto deferente, ¿qué tipo de epitelio tiene? Ya llevaron epitelios ustedes. Epitelio cilíndrico Cilíndrico pseudoestratificado. estratificado con estereocilios. ¿Qué diferencia hay de un cilio a un estereocilio, Aneli? Joel, ¿dónde está Joel? Que ya no habla. Joel Gutiérrez, no está. ¿Quién quiere participar? Zúñiga, Sí, Doc. diferencia de cilio con estereocilio. Doc, la verdad que no me acuerdo, disculpa. No pida disculpas porque no es una culpa, simplemente no se recuerda. Ya, la diferencia es que el cilio es más corto de tamaño, el estereocilio es alargado, es el cilio más grande. Ok, Doc, gracias. Bueno, aquí tenemos el epidídimo, así se le va a ver los cortes, miren. ¿Qué diferencia ven entre conducto eferente versus epidídimo? ¿Mm? El Bueno, Doc, conducto yo puedo notar eferente está primeramente su lleno. epitelio. Estos son los estereocilios, miren. ¿Ven los estereocilios? Sí, doctor. Cilios muy alargados. Esta es la próstata. La próstata no tiene mayor detalle, sino que cuando se envejece forma unas concreciones prostáticas que se llaman calcificaciones. Y aquí también podemos ver el conducto deferente.
Miren, con estereocilios. Por lo tanto, las vías espermáticas no solo son un conducto de paso para espermatozoides, ya que con las glándulas anexas contribuyen a la maduración de los mismos y a la formación de líquido seminal. Entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Que el espermatozoide que se ha producido en el testículo va a llegar a la a la red de testis, de ahí va a ir por el conducto eferente hacia el epidídimo, del epidídimo al conducto deferente, del conducto deferente va a llegar a la vesícula seminal. La vesícula seminal van a ser como una unión con el líquido prostático, ¿ya? Entonces, vamos a tener líquido prostático, mm, vamos a tener líquido seminal de la vesícula seminal. Todo eso va a permitir de que el espermatozoide pueda fluir hacia el exterior, ¿ya? Entonces nosotros tenemos obviamente una uretra prostática que está a nivel de la próstata, ¿no? Luego tenemos uretra esponjosa, tenemos uretra membranosa. La uretra en la mujer mide 3 a 5 centímetros. En el hombre, dependiendo del hombre, ¿no? Si es un negro de 2 metros, medirá pues su uretra grande. Y un promedio es 7 a 10 centímetros. ¿Entienden? Por ese motivo, porque la mujer tiene una uretra muy cortita, es más predispuesta a infecciones urinarias que el hombre. Y otra cosa que tienen que recordar, ya toda la uretra que está cerca al meato urinario ya no tiene epitelio cilíndrico ni cúbico, tiene epitelio plano estratificado, ¿no? Plano estratificado. ¿Se entiende? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, hoy día hemos avanzado en todo lo referente al aparato genital masculino. Voy a ver si tenemos algo más que podamos añadir. ¿Se ve esto? No se ve nada. Está bien, voy a compartir. Ujú. A ver, me voy a ir aquí. Voy a abrir esto. Y me voy a ir a compartir pantalla. Con eso. Ahora se ve. Sí, doctor. Ya. Mira, aquí está mucho más esquemático todavía. Ahí pueden ver las trabéculas, la túnica albugínea, el mediastino testicular, la red de testis, los los conductos seminíferos, espermatogonias, células de Sertoli, espermatocitos primarios, secundarios. Miren qué buenas imágenes. Muy buenas imágenes para su cuaderno de colorear. Mm, ¿Cuál de los siguientes presenta un epitelio germinal? A, B o C. Chicos, vamos.
Zúñiga, Creo que la sé, Doc. Paola, claro, porque antes se pensaba que el ovario tenía epitelio germinal, pero el ovario no tiene epitelio germinal, el testículo tiene epitelio germinal. Esto es túbulo seminífero testículo, está bien. ¿Cuál de las siguientes células secreta un líquido rico en fructosa? ¿Cuál es el azúcar que utilizan los espermatozoides para obtener energía? La fructuosa. Mm. ¿Ustedes escucharon del sexo tántrico, chicos? Les hablé el primer día de clases, o el segundo, o tercero. Más o menos, doctor, ¿Con quién habló? Disculpe. con Paola. Paola, ¿qué entendió del sexo tántrico? A lo que recuerdo era algo que iba más allá del placer del placer mismo, sino que era algo de conocerse entre ambos, ¿no? Entre los que están realizando el acto, era eh, explorarse en sí, a lo que Sí, recuerdo. exactamente, exactamente, porque ¿qué pasa de que esto es para gente muy evolucionada, ¿no? Desde el punto de vista mental, intelectual, eh, y además el hombre adquiere facultades como ser de tener eyaculación, a ver, orgasmos sin eyaculación. Entonces, muchas mujeres se notan frustradas, sobre todo en la cultura boliviana. Si el hombre no eyacula, es como que no le satisfizo, y eso no es real, sino que este tiene una disciplina tan fuerte que logra tener el orgasmo sin necesariamente tener la eyaculación, pero mm, ellos lo llevan a un nivel más superior. Por ejemplo, la vagina no lo ven como algo morboso, sino lo ven como la puerta a la vida. ¿Por dónde nacemos nosotros todos, vos y yo y todos? Por la vagina. Entonces respetemos eso, es la puerta a la vida, es la puerta por donde hemos llegado a la vida. Entonces, eh, si bien en una relación de pareja pues no puede tener cierto morbo, cierta situación, pero ante todo nuestra característica de ser humano y de ser evolucionado es respetar a la mujer desde ese punto de vista. ¿Y por qué hablamos de la fructosa? Porque muchos tienen el espermatozoide, perdón, el líquido seminal olor a frutas, ¿no? ¿Por qué? Por el azúcar, la fructosa. Y habitualmente estos los que practican el sexo tántrico, antes de tener el sexo, consumen bastante fruta. ¿Para qué? Para que su líquido seminal tenga un aroma a frutas. Disculpen que les hable así, pero ustedes van a ser médicos y tienen que saber esos detalles. No sé, tal vez para alguno de sus papás, mamás puede ser muy llamativo. ¿Qué le pasa a este médico? No, las cosas hay que hablarlo como son. Ustedes van a ser médicos y acá no tienen nada de morbo. El morbo está en la mente de cada persona. Esto solamente es conocimiento y ustedes tienen que tomarlo desde ese punto de vista. Bueno, entonces es el B. A ver, ¿cuál de los siguientes compuestos se secreta por este órgano a fin de inhibir la capacitación?
inhibina, fosfatasa, amilasa, glicerofosfocolina y testosterona. Si va a inhibir es la inhibina. ¿Cuál de las siguientes glándulas presentan los cuerpos amiláceos? Una de las glándulas que presenta cuerpos amiláceos es la próstata. ¿Ya? Entonces, cuando les preguntan qué órganos presentan cuerpos amiláceos, la respuesta es la próstata. ¿Cuál de las siguientes células dan sostén a los espermatozoides? A, B, C o D. ¿A qué células se llama sustentaculares? Excelente. ¿Qué letra? A, B, C o D. Muy bien, correcto. Entonces, las células de Sertoli también se llaman células sustentaculares. Muy bien. Aprobaron el examen. Bueno, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Eh, Nos vemos en clase el día lunes. Ya está calificado todo. El lunes sabrán sus calificaciones definitivas. Bueno, muy buenas noches y que tengan buen descanso. Buenas noches, Doc. Buenas Buenas noches, noches. doctor. Doctor, Hasta luego. Hasta luego.